Saludos, gente pelotera y amantes de nuestro querido fútbol sudamericano. Bueno, ya prácticamente a pocos días de acabar el año, lógicamente es momento de realizar pues un poco el análisis de lo que nos ha dejado hasta el momento estas 15 fechas que se han jugado por eliminatorias. Y bueno, dentro de eso tengo que rescatar pues aquellas interrogantes o preguntas de lógicamente nuestros seguidores con respecto a qué hubiera pasado si, por ejemplo, de repente Bolivia le hubiese ganado a Argentina, o quizás Chile se hubiese impuesto pues ante Colombia, ¿no? O sea, justamente el motivo de este video es analizar lógicamente los puntos importantes que por ahí hubiesen rescatado estas elecciones y qué diferente pues hubiese sido la tabla si esos partidos que por ahí no se dieron para alguna selección se hubiesen conseguido, ¿no? Todo esto lo veremos a continuación en este tu canal Impacto Deportivo. Y bueno, no hay duda pues de que esta eliminatoria de por sí ha sido bastante extraña, ¿no? Ya que normalmente no es tan común que en este caso Brasil y Argentina se disparen de esa manera, ¿no? Ambas selecciones lógicamente ocupan tanto el primer y segundo lugar, y eso hace que quizás la brecha que antes era pues un poco más cercana se haya distanciado, ¿no? Salvo Ecuador, el resto de selecciones aún sigue pues luchando por el cuarto y quinto lugar, ¿no? Entonces, lógicamente hay partidos que cualquiera de estas selecciones quizás haya querido pues conseguir algún puntito más, ¿no? Lógicamente el video o el motivo del video es eso, ¿no? Justamente analizar por ahí qué puntos por ahí hubiesen sido importantes y cuál hubiera sido la situación de tu selección si se hubiesen ganado, ¿no? Correcto, entonces nuestro análisis lógicamente va a empezar con la selección ecuatoriana. Tengo que decir que el análisis en este caso vamos a excluir a las selecciones como Argentina y Brasil, que ya lógicamente están clasificadas, y a la selección de Venezuela, que lamentablemente en estos momentos también ya está eliminada, ¿correcto? Entonces empecemos pues con el análisis, y en este caso vamos a empezar con la selección ecuatoriana, ¿no? La cual pues ha tenido una labor más que destacable, ¿no? Ya que actualmente fíjense que ocupa el tercer lugar y creo que es está entre las 3 selecciones más goleadoras de todo el torneo, ¿no? Y eso prácticamente nos muestra en la tabla, ¿no? La cual ocupa pues el tercer lugar con 23 puntos, ¿no? Pero creo yo que si hay un punto o si hay un partido que por ahí a Ecuador le dejó un amargo sabor de boca, fue pues el partido que disputó en este caso contra Uruguay en Montevideo, ¿no? El cual lógicamente fue un encuentro bastante parejo y lógicamente Uruguay prácticamente se impuso al final del partido. Pero digamos que en el transcurso del mismo las situaciones para ambas selecciones estuvo bastante similar, a tal punto que hubo un polémico penal pues que no se cobró para la selección ecuatoriana, ¿no? Entonces, si por ahí de repente Ecuador hubiese rescatado ese punto en Montevideo, fijémonos pues que Ecuador digamos ahorita estuviera pues con 24 puntos y ya sinceramente prácticamente clasificado, ya que con la diferencia de goles sería pues bastante improbable que Ecuador quede fuera del mundial, ¿no? Actualmente tiene 23 puntos y está a un punto de clasificar, ¿no? Pero fíjense que si hubiese conseguido ese punto en Montevideo, ahorita estuviéramos hablando de un Ecuador clasificado, ¿correcto? Listo, ahora pasemos a hablar de la selección colombiana. Una selección colombiana que tuvo un comienzo de eliminatorias bastante irregular, ¿no? Con partidos por ahí importantes como fue pues el arranque que tuvo contra Venezuela, el cual lo goleó, pero de ahí tuvo caídas importantes como contra Ecuador o como contra Uruguay, ¿no? Pero definitivamente si hablamos
si hablamos de dos partidos que la selección colombiana lamenta el hecho de no haber conseguido más puntos, lógicamente es contra Ecuador jugando de local y contra Paraguay jugando de local. En ambos partidos Colombia empató, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si Colombia hubiese ganado ambos partidos? Estamos hablando de que Colombia pues hubiese sumado 4 puntos y a los 17 que tiene actualmente estaría pues con 21 puntos, ¿no? Lógicamente la tabla se movería y en estos momentos Colombia estaría a la par con Ecuador disputándose pues puestos de clasificación, ¿no? Fíjense por ahí lo importante que es en este caso los partidos que se juegan de local. Y esos 4 puntos que por ahí Colombia perdió de local actualmente le están pasando factura, ¿no? Y un poquito que complican su situación de cara a lo que resta del campeonato, ¿no? Listo, una vez hablado de Colombia, pasemos a hablar de Perú, el cual actualmente ocupa pues el 5º lugar en la tabla y está en posición de repechaje. Pero ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, en el caso de Perú, todos recordaremos aquel polémico partido que disputó pues contra la selección brasileña, en la cual pues lamentablemente se dio un mal arbitraje, ¿no? Considero yo que si ese partido se hubiese dado, digamos, con un arbitraje correcto, Perú no hubiese perdido ese partido. Estamos hablando de que hubiese rescatado un empate. Ahora contra la selección uruguaya, hay que decir que el encuentro, si es cierto, tuvo bastante paridad, pero por momentos parecía pues que el Perú se lo llevaba y por momentos parecía que Uruguay se iba a llevar el partido. Pero como estamos analizando el caso de Perú, en este caso vamos a poner el hipotético caso que Perú pues hubiese ganado ese partido, ¿no? Así es. Otro partido que lógicamente lamentan los peruanos es el partido que tuvieron pues contra Bolivia, en este caso jugando en su territorio, jugando en La Paz, ¿no? En la cual prácticamente Bolivia pues jugó con un hombre menos y pese a ello Perú no supo aprovechar las oportunidades y prácticamente al final Bolivia se impuso en el marcador dejándolo a Perú sin ningún punto, ¿no? En este caso nos ponemos en el supuesto que Perú hubiese ganado un puntito más en ese empate y lógicamente el último partido a analizar es contra Argentina, ¿no? El cual Perú sinceramente le planteó bien el partido, ¿no? Y estuvo a nada de conseguir el empate. Lamentablemente Yotun falló pues el penal y el empate pues se le escapó de las manos, ¿no? Pero de igual hay que decir de que el partido Argentina fue bastante superior, ¿no? Entonces, hecho lógicamente este análisis, Perú hubiese sacado 5 puntos, ¿no? Y fíjense, a los 17 que tenía en la tabla, fíjense que si sumábamos esos 5 puntos adicionales, ahorita Perú estuviera con 22 puntos y estuviera tranquilo en la 4ª posición. Solamente debajo de Ecuador y algo alejado de Colombia. Prácticamente Perú estuviera a un triunfo de la clasificación. Fíjense en este caso el hecho de que haya perdido pues esos partidos claves. Igual, no tampoco hay que decir que el Perú ha hecho totalmente malas cosas. Creo yo que dentro de todo, sobre todo en esta última etapa, se ha vuelto a reencontrar con su fútbol y a retomar la confianza, ¿no? A tal punto que está en una situación bastante expectante, ocupando el 5º lugar. Pero fíjense qué hubiese pasado si Perú hubiese conseguido esos 5 puntos. Hubiese sumado 22 puntos ya. Ponte que le quiten el partido contra Argentina, que Argentina lo hubiese ganado. Estamos hablando de 21 puntos que ahorita pondrían a Perú en una situación bastante tranquila, ¿no? Listo, hecho este análisis, pasemos a hablar lógicamente de la selección chilena. La selección chilena que la verdad por ahí tuvo un arranque bastante, digamos, complicado, ¿no? Ya que en este caso, dentro de nuestro análisis, prácticamente son los partidos que tuvo al inicio, ¿no? Por ejemplo, contra Uruguay, el cual Chile perdió en este caso de manera bastante polémica, ya que no se le cobró un penal claro. Y prácticamente Uruguay al último minuto pues se impuso ante la selección chilena. Y el partido que tuvo también pues contra Colombia, ¿no? Que prácticamente al final del partido le empatan el partido.
¿no? En este caso nosotros estamos suponiendo que, por ejemplo, Chile hubiese empatado con Uruguay, hubiese ganado un puntito, y contra Colombia también en este caso hubiese obtenido el triunfo. Estamos hablando de 2 puntos más. Ahora, lógicamente, acá tengo que hablar el caso del partido que tuvo contra Ecuador, pero jugando en condición de visita, ya que jugando Ecuador en condición de, ya que jugando Chile con Ecuador en condición de local, hay que ser sinceros, Ecuador fue bastante superior a Chile, sobre todo pues por las circunstancias en las que se dieron el partido, ¿no? Con la expulsión de Vidal y por ahí, que también Chile no estaba a un nivel, digamos, a los que ya venía acostumbrado, ¿no? Mostrar, ¿no? Entonces, pero en este partido que tuvo en este caso con Ecuador jugando en Quito, Ecuador tuvo un expulsado, Chile fue el claro dominador, pero el dominio no lo pudo llevar al marcador, ¿no? Entonces ahí empató, en este caso, si no me equivoco, 0-0. Pero creo yo que si hubiesen tenido algo más de suerte, hubiesen conseguido el triunfo. ¿Correcto? Y lógicamente, pues, el partido polémico que tuvieron en condición de local contra Bolivia. El cual, pues, el mejor jugador de Bolivia fue, pues, su arquero Lampe. Definitivamente impidió, pues, que Chile en esa oportunidad se quedara con los 3 puntos, ¿no? Pero creo yo que esos 3 puntos son 3 puntos que actualmente Chile lamenta, ¿no? Ya que en estos momentos hay que decir que Chile lamentablemente tiene un fixture bastante difícil y lógicamente no tiene una posición cómoda en la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado de que si en este caso Chile hubiese conseguido pues esos 7 puntos que hemos analizado? Actualmente Chile se ubicaría pues, fíjense, en el tercer lugar, ¿no? En el tercer lugar y hubiera desplazado a Ecuador al 4.º puesto, ¿no? Y estuviera pues en una situación bastante expectante, ¿no? Lamentablemente no ha sido así y actualmente pues Chile viene luchando por conseguir pues un puesto dentro de la clasificación. Listo. Hecho el análisis de Chile, pasemos ahora a hablar de Uruguay, ¿correcto? Uruguay que en este caso también ha tenido una campaña bastante irregular, ¿no? Con por ahí triunfos interesantes como el que consiguió contra Colombia y por ahí con caídas bastante rutilantes como las que tuvo pues contra Ecuador jugando de visita, ¿no? Ni hablar de esa caída que también tuvo contra, en este caso, Bolivia, ¿no? Pero dentro de toda esa irregularidad creo que Uruguay hay 2 partidos que en este caso creo yo lamenta, ¿no? Que es el hecho de quizás haber perdido en este caso contra Paraguay, o sea, en este caso empató con Paraguay, pero como se dio el partido, creo yo que Uruguay pudo ganarle en este caso a los guaraníes, ¿no? Entonces ahí perdió sinceramente 2 puntos, o sea, 3 puntos lógicamente de local bastante importantes. Y lógicamente en su visita a Perú, por cómo se dio el partido y por cómo al final prácticamente del partido pues no entró ese gol que tanto ellos estaban buscando, ya que fue un palo si no me equivoco, también perdió pues una oportunidad importante de llevarse también 3 puntos en condición de visita, ¿no? Entonces, si Uruguay hubiese ganado esos puntos que perdió, lógicamente tuviera lógicamente 4 puntos más a los que tiene actualmente, que son 16. Estaríamos hablando de que Uruguay estuviera con 20 puntos y ocupando el 4.º lugar, ¿correcto? Entonces, fíjense lo importante que es, sobre todo, no perder puntos de local, ¿no? Acá, en este caso, Uruguay perdió, creo yo, esos puntos importantes contra Paraguay, y ni hablar con Perú, que fue un partido bastante parejo, en la cual cualquiera de estas 2 selecciones pudo haberse llevado el triunfo, ¿no? Lamentablemente fue empate para Uruguay, ¿no? Y eso hace que por ahí en estos momentos ocupe también, en este caso, en estos momentos fuera de digamos, de las selecciones que están ocupando lógicamente puestos de clasificatoria, ¿no? Pero lógicamente aún tiene posibilidades y creo yo que Uruguay lo va a luchar hasta el final. Ahora hablemos de Bolivia, ¿no? Bolivia, que tuvo un arranque algo complicado, ¿no? Y fíjense que a pesar de ese arranque difícil que tuvo Bolivia, creo yo que hay un partido en el que, en este caso, el cuadro del altiplano pudo
tener una mejor suerte, ¿no? Que fue, creo yo, el partido que tuvo contra Argentina en condición de local. Sinceramente creo que Bolivia tenía todas las chances para ganar ese partido, pero hay que reconocer algo, lamentablemente Bolivia en esos momentos atravesaba una crisis en su fútbol local, ya que lamentablemente no había iniciado su campeonato y se notaba a los jugadores fuera de forma. Es diferente a la situación actual de la selección boliviana, en la cual pues se ve un mayor ritmo competitivo de los jugadores, ¿no? Pero en esos momentos, si quizás Bolivia hubiese pasado por el momento que está pasando actualmente, creo yo con toda seguridad que no perdía contra Argentina, y por el contrario ese partido se lo llevaba, sobre todo por cómo se dio el primer tiempo, ¿no? Recordarán ustedes la imagen de los argentinos al terminar prácticamente el primer tiempo pidiendo oxígeno, todos cansados, ¿no? Pero lamentablemente Bolivia, con los errores que tuvo, le dio vida al cuadro argentino, que al final pues se llevó la victoria, ¿no? Entonces, si Bolivia hubiese conseguido pues el triunfo contra Argentina en condición de local, Bolivia actualmente estaría con 18 puntos y estaría pues en puestos de clasificación. Fíjense, estaría prácticamente a 7 puntos de clasificar, entre 7 a 6 puntos de clasificar al mundo, ¿correcto? Listo, hecho el análisis de Bolivia, ahora pasemos pues a la selección guaraní. Hablemos de la selección paraguaya, que creo yo el gran error que ha tenido en estas eliminatorias fue sobre todo pues cuando jugaba en condición de local, ¿no? Que lamentablemente perdió bastantes puntos jugando en condición de local. Y fíjense ante qué rivales, ¿no? Estamos hablando de rivales directos como lo son Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Imagínense de que si hubiesen ganado pues el partido que tuvo contra Perú y contra Bolivia, estamos hablando de 6 puntos más, ¿no? Que lamentablemente en este caso Paraguay desperdició, ¿no? Y me parece que el partido que tuvo contra Chile en condición de local, sinceramente, si no hubiese sido por el error de su arquero, creo yo que ese partido hubiese terminado en empate, ¿no? Lamentablemente pasó ese error y lógicamente Paraguay perdió puntos importantes que actualmente pues complican sus posibilidades de clasificar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos 5 puntos que perdió Paraguay, fíjense cómo quedaría la tabla, ¿no? Paraguay al final quedaría pues con 18 puntos y estuviera en puestos de clasificación directa, ¿no? Lamentablemente pues esos puntos que perdió importantísimos hacen de que actualmente la situación de Paraguay se complique, ¿no? Pero fíjense qué hubiese pasado si hubiese sido todo lo contrario, ¿no? Así es, amigos. Y fíjense, bueno, esto ha sido pues un análisis, ¿no? Algo polémico, lógicamente, porque acá no sirve llorar. En este caso, como se dice acá en Perú, ¿no? No sirve llorar cuando ya la leche está derramada, ¿no? Simplemente queda mirar de aquí al futuro. Entonces, para nosotros es importante, lógicamente, tu participación, tus comentarios. Y sería bueno que tú nos digas qué partido por ahí tu selección pues mereció mejor suerte, ¿no? Y por ahí qué es lo que debe cambiar de cara a lo que le falta del campeonato para, ¿por qué no?, aspirar a un puesto de clasificación al mundial. Recuerden que para nosotros, lógicamente, las estrellas son ustedes. Y en estos tiempos que nos queda de diciembre y el comienzo de enero, vamos a tener una mayor interacción, ¿no? Simplemente queremos pues también hacer directos y un poco hacer el análisis de cada selección de cara a lo que le falta pues de las eliminatorias, ¿no? Bueno, amigos, esto ha sido todo por el momento. No te olvides de suscribirte, meterle un golazo a la campanita y por supuesto dejarnos tus comentarios. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.